Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la dominical, la de los temas de fondo, la que tiene algunos mensajes, algunas notas de voz un tanto antiguas, pero siempre interesantes. Los voy recuperando de aquí a allá, los tengo metidos en una carpeta, así que no os preocupéis, que si me enviáis vuestras notas de voz, las voy a guardar. Una vez me las he descargado, ya se quedan debidamente custodiadas y os salen ese mismo día, os salen al siguiente, o si no, a veces tienen que esperar porque pues me traéis temas muy de fondo y pueden pasar pues casi cualquier día. No ya de la semana, no ya del mes, no ya del año, sino de los próximos 5 años. Así que al final este programa, más concretamente la contrarréplica, lo hacéis vosotros, lo hace la audiencia, y lo último que haría sería pues tirar los mensajes de la audiencia, sobre todo cuando son muy interesantes como los que tengo hoy. Hoy tengo unos cuantos, a ver si me da tiempo a meterlos todos. Tengo aquí 6 preparados, 6 llamadas, iba a decir. No son llamadas, son notas de voz, pero bueno, actúan como la llamada, como los programas de radio en directo que llama la gente. Pues en este caso, como no es en directo, es en diferido, no podemos tener la llamada en directo. No es una pena, bueno, me gustaría, más como hacemos en las contrarréplicas en directo una vez al mes, que no son llamadas tampoco, es aquello de Twitter, pero tiene algo más de frescura. Esto de cualquier manera también está muy bien, todo hay que decirlo, porque cada vez me enviáis audios con mejor calidad. Esto de repetir todos los sábados y todos los domingos que habléis alto y claro y que no haya ruido de fondo, poco a poco va dando sus frutos. Cuando empecé a decirlo hace cosa de 2 o 3 años, recuerdo que no la mayor parte, pero sí una buena parte de los mensajes me entraban con ruido de fondo, y ahora la verdad es que es muy raro, que ya tiro muy pocos mensajes, es decir, los devuelvo, que le tengo que decir al que me lo ha enviado que por favor me lo reenvíe de nuevo, lo grabe de nuevo, porque es imposible. Es realmente extraño. Hace 2 o 3 años era lo común, era lo habitual. Bien, si queréis participar y formar parte activa de la comunidad de la Contra, pues no tenéis más que enviar vuestra nota de voz. En este caso, ya sabéis, son temas variados, pues casi de cualquier cosa, bueno, de cualquier cosa que yo sepa. Y hay muchas cosas que no sé, no me mandéis nada de fútbol porque os despacharé con una frase bien corta, porque yo de eso no sé mucho, y como eso, pues otras tantas cosas. Los temas habituales de la Contra al siguiente número, el 690-827909. Ya sabéis, para la contrarréplica lo ideal es que duren entre 1 y 3 minutos, no me los hagáis muy largos para que puedan entrar más, así que por favor, los que necesitéis mucho tiempo para explicar algo, haced un esfuerzo y condensarlo unos 3 minutos, que es, a mi juicio, la duración entre 2 y 3 minutos, la duración ideal de una nota de voz. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que nos trae un tema del que suele hablarse muy poco, creo, es más, que nunca ha pasado por la contrarréplica, tendría que haber mirado el archivo, pero vamos, creo que nunca he pasado por aquí, y que es un problema de primera magnitud. Me refiero, y se refiere Jorge, que es el que nos lo pone sobre la mesa, al del suicidio. Saludos, Fernando. Quería comentar contigo y conocer tu opinión acerca de un tema que me preocupa particularmente y al que parece que nadie presta o nadie quiere prestar atención. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, se suicidaron en España 3.679 personas en 2019, es decir, algo más de 10 cada día. La cifra me parece espeluznante por sí sola, pero si añadimos otras causas de muerte que aparecen en la estadística, como caídas accidentales, otros accidentes y otras causas externas, podríamos estar hablando de entre 4 y 8.000 personas al año. La pregunta que me reconcome es ¿por qué nadie quiere hacer caso a un problema tan grave como es que una persona decide ir en contra de su instinto más primitivo y quitarse la vida? Dicen que es para no fomentar el efecto llamada, pero ¿de verdad alguien cree que 10 muertes al día no son suficientes para hacer algo al respecto? ¿No sería mejor abordarlo públicamente y buscar una solución, aunque haya algún caso más? ¿O es que simplemente es una cuestión moral de la que nadie se quiere preocupar en el mundo de hoy en día? También habría que debatir en qué sociedad vivimos para que tantísimas personas decidan acabar con todo, pero creo que ese es un debate mucho más complejo. En fin, como siempre, muchas gracias por tus programas.
Pues sí, Jorge, es un problema y de los gordos, porque en el caso del suicidio no hay una agresión de terceros, es una agresión autoinfligida que persigue acabar con la vida propia, ¿no? La ley está hecha, recuérdalo, para defendernos de las agresiones de terceros, no del mal que nos administramos nosotros mismos. España es un país que tradicionalmente ha tenido una tasa de suicidios baja. La tasa de suicidios, podemos hablar, claro, en número absoluto, pero la cantidad de gente que se suicida hoy en España pues necesariamente tiene que ser mayor que hace 100 años porque hay el doble de población. O si comparamos, por ejemplo, el número de suicidios en Suecia, el número de suicidios en España, pues lo mismo. Suecia tiene solo 12 millones de habitantes y España 47 millones, así que tampoco nos va a decir los números absolutos, no nos van a decir nada. De ahí que se emplee una tasa que, al ser relativa, pues nos permite entender la magnitud del problema. Así que se mide el número de suicidios por 100.000 habitantes y es muy baja, ya digo. Actualmente tengo los datos delante de 2020, que son los más recientes que he encontrado, es de 8,3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo baja, aunque nos parezca alta, en comparación con otros países de Europa. En Suecia, por ejemplo, es de 15 suicidios por cada 100.000 habitantes. Suecia tiene fama de ser un país con muchos suicidas. En Finlandia es de casi 16, en Alemania es de 13 y en países del este como Rusia o Lituania superan los 26 suicidios por cada 100.000 habitantes. En los países hispanos, ya que he ido a buscar la estadística, pues estaba echando un vistazo a los puntos de interés míos y entiendo que también de la audiencia. En los países hispanos, uno es España y el resto están todos en América, o casi todos, que tenemos a Guinea en África. En los países hispanos, como os decía, tenemos tasas de suicidio por lo general bajas. En México, por ejemplo, es de 5 sobre 100.000 cada 100.000 habitantes. En Colombia de 4, en Perú es bajísima, en Perú es del 2,8 por cada 100.000 habitantes. Y en Honduras más baja aún, es de 2,1, lo que convierte a este país en uno de los países con la tasa de suicidio más baja del mundo. En Argentina es parecida a la de España, ronda los 8,2 exactamente en el año 2020. En esto, como en tantas cosas, Argentina y España son como dos gotas de agua. Es curioso, pero cuanto más rico es un país, más se suicida la gente. Esto es lo que podemos sacar de estos datos. Esto nos vendría a decir también que los apuros económicos no empujan a las sociedades al suicidio. Es como somos pobres, pues no nos queda más remedio, no podemos aguantar esta vida y estas privaciones y nos suicidamos. Ahí tenemos el caso de Honduras, que es uno de los países hispanos más pobres y es el que tiene la tasa de suicidios más baja. Y España, que es uno de los países hispanos más ricos, y no el más rico de todos, y tiene la tasa de suicidios más alta. Yo creo que con eso ya está dicho todo, no hace falta mucho más. Todo el primer mundo, de cualquier manera, tiene tasas de suicidio muy altas. En Corea del Sur y Japón, por ejemplo, en Japón exactamente es el 15 cada 100.000 habitantes. Bueno, en Corea es que directamente es una epidemia aquello. Supera los 25 cada 100.000 habitantes. Vamos, que en Corea del Sur tienen unas tasas de suicidio rusas. Italia, España y Grecia son las excepciones en Europa. No lo sé por qué, quizá por el papel que juegan los vínculos familiares en nuestras sociedades. Tiene razón de ser. Si estás o te sientes acabado, pues siempre tienes a tus padres y a tus hermanos ahí echándote un cable cuando todo crees que ya no tiene sentido y que es mejor quitarse en medio. No lo sé a ciencia cierta, porque en esto evidentemente no caben más que las especulaciones, pero sospecho que la familia explica en buena medida que los españoles se suiciden menos que los alemanes o que los suecos. Y es, digo yo, en parte, una parte tiene que ser, porque si hay alguna diferencia fundamental entre las sociedades del norte y las sociedades del sur de Europa, es el valor que se da a la familia, ¿no? En España, de cualquier modo, los suicidios han ido a más. A raíz de tu nota de voz he ido a rebuscar en la serie histórica, mira unas estadísticas sobre los suicidios a nivel mundial en estos momentos y he ido a la serie histórica de España. Y lo que me he encontrado es con que hace 60 años, en 1962 exactamente, la tasa de suicidios en España era sensiblemente más baja. La tasa era de 4,8 por cada 100.000 habitantes, es decir, más de 3 puntos menos que ahora. Durante las décadas de los 60 y de los 70 se mantuvo ahí, en torno al 4 más o menos, 4 o 5 se mantuvo baja y empezó a subir en la de los 80, que es cuando se colocó entre 7 y 8 y desde entonces se ha mantenido. Entre 7 y 8 suicidios por cada 100.000 habitantes, ya digo, desde la segunda mitad de los 80. Hay en esto una brecha de género muy marcada. Se suicidan mucho más los hombres que las mujeres. En 2020, en España, la tasa de suicidios masculina era de 12,6 suicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la femenina era de 4,2. Como vemos, hay una diferencia sustancial. Caray, es más del doble. En números absolutos, para que nos hagamos una idea, en España es de las 3.941 personas, que son casi 4.000 personas que se suicidaron en España, que el año en 2020, 2.930, casi 3.000 eran hombres, y 1.011, unos 1.000, eran mujeres. Es decir, 2/3 de los suicidios eran masculinos.
A esto también habría que echarle una pensada, si miramos la serie histórica que la tengo delante. Los hombres siempre se han suicidado más. En el año 62 ya se suicidaban más que las mujeres, pero la tasa femenina ha crecido más en los últimos 60 años que la masculina. En el año 1962, como os decía, la de los hombres era de 8 suicidios por cada 100.000 habitantes y la de las mujeres era de 2 suicidios por cada 100.000 habitantes. Actualmente la masculina es de 12,6, como os dije, y la de las mujeres de 4,2. La femenina, como vemos, se ha duplicado, no, más que duplicado, ha crecido un 110%, mientras que la masculina lo ha hecho pues un 57%. En esto, como en tantas otras cosas, el comportamiento femenino se ha ido pareciendo cada vez más al masculino. Esto es lo que se extrae de la lectura analítica de estos datos que os acabo de dar. Pero vamos, esto del suicidio es un problema. Y un problema al que no nos gusta referirnos, porque así dicho de forma general, todo lo relacionado con la muerte es un tabú en nuestra sociedad, no solo el suicidio, sino la muerte en sí. Además, al no haber agresor, pues claro, nada se puede hacer desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo. El legislador, eso sí, puede siempre, claro, elevar las penas por intento de suicidio, pero eso al suicida pues le dará absolutamente igual. Al contrario, todo lo que le incentivará es a procurar que le salga bien, vamos, para que no tenga que pagar la multa o lo que sea, ¿no? Así que me parece a mí que aquí lo que hace falta es que los vínculos familiares se refuercen, lo cual siempre es bueno, y que nos empecemos a tomar en serio estas cosas. Y eso tiene que ser a escala social, es decir, no vale una sola persona diciéndolo, clamando en el desierto, y que seamos conscientes del problema. Vamos, que no terminemos dentro de 30 años con tasas de suicidio que hoy por hoy pues doblan a la española, como puede ser el caso de la sueca. Algunos aseguran que no habrá más remedio porque nuestra sociedad cada vez, las sociedades europeas cada vez se parecen, las del primer mundo en general, cada vez se parecen más. Bien, pues seguimos con Gonzalo, que trae de nuevo el tema este de la homosexualidad, que hemos hablado muchas veces aquí, más que de la homosexualidad, concretamente del origen de la homosexualidad. Bueno, hay muchos estudios que han intentado determinar por qué hay determinadas personas que son homosexuales y otras que son heterosexuales. Pero para hacerlo más fácil dividiría yo estos 3 tipos de estudios en estudios genéticos, estudios hormonales y estudios anatómicos. Los estudios genéticos han concluido que hay determinados genes que están mayormente expresados en homosexuales que en heterosexuales. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, la variante del gen XQ28 se ha visto que está mayormente expresada, una variante determinada en homosexuales. También se ha visto que el factor RH negativo, el factor sanguíneo, tiene una mayor proporción de un alelo determinado, es decir, de una variante génica, en personas homosexuales que en personas heterosexuales. Y luego el otro factor genético que ya tendería a ser más hormonal que genético es que durante el desarrollo embriológico el primer feto masculino produciría una serie de autoanticuerpos que en el caso de producirse una segunda fecundación, por ejemplo, de un hermano mayor en un futuro, estos autoanticuerpos producidos por el primer hermano atacarían, digamos, al segundo, provocando una menor masculinización de su cerebro. Esto es una teoría que está bastante aceptada, aunque es bastante complicado extrapolarlo y generalizar que esta es la razón por la que una persona puede ser homosexual. En cuanto a los estudios anatómicos, destacar de solo el estudio de Levy, que es un neurobiólogo estadounidense, que publicó un artículo en los 90 en el cual vio que una zona del hipotálamo anterior, la INAH3, era el doble de grande en personas homosexuales masculinas que en personas heterosexuales masculinas, y las personas homosexuales tenían más o menos el mismo tamaño esta zona que la de las mujeres heterosexuales. En cuanto a los niveles hormonales, lo que te he dicho antes, y en cuanto a la revolución evolutiva, que obviamente puedes decir por qué una persona es homosexual, pero la razón evolutiva en animales, por ejemplo, claro, al ser homosexual no te puedes reproducir, no puedes transmitir los genes. ¿Cuál sería la razón? Pues la teoría más aceptada es que sería una especie de selección de parentesco, similar, por ejemplo, a la que tienen determinados insectos, por ejemplo, las hormigas o las abejas, en los que solo se reproduce un individuo de la colmena. Aquí sería algo parecido, es decir, tú
promoverías que se reprodujese tu hermano heterosexual a través de tu homosexualidad? Y bueno, es un poco difícil y largo de explicar, no me quiero alargar mucho más en el mensaje, espero que te haya servido. Sobre todo te recomiendo, si te interesa el tema, los estudios de Jacques Balthasar y de Simone Lavey, que son dos neurobiólogos que tienen bastantes libros sobre el tema. Y recomendarte también el documental de Brainwash, el tercero, que va también sobre esto, sobre si una persona es homosexual o heterosexual. Pues muchas gracias, Gonzalo. No sabía yo que había tanto estudio al respecto. Hay estudio para todo. Estudios para todo. Esto de la homosexualidad, como ya he comentado en alguna ocasión, aquí en varias ocasiones, por lo que yo he podido ver a lo largo de mi vida, es algo de nacimiento. Algunos amigos homosexuales en el pasado pues les pregunté si alguna vez se habían sentido atraídos sexualmente por una mujer y me dijeron que no, que nunca les había sucedido, que desde la adolescencia les atraía a los hombres. Así que concluí, fijándome en los hechos, simplemente observando que eso era de nacimiento, por lo que la homosexualidad era algo tan natural como la heterosexualidad. Vamos, nacida directamente de la naturaleza. Así que lo dejamos aquí porque es un tema que hemos tratado muchas veces. Podéis seguir enviando, evidentemente, haciendo reflexiones y más si nos dais tantos datos y tanta información como nos ha dado Gonzalo en esta última nota de voz. Seguimos con Carlos de Venezuela, que tiene una pregunta sobre las clases sociales. Empecé a escuchar tu podcast gracias a mi amigo Diego, así que le mando un saludo si está escuchando esto. Y te quería preguntar qué opinas sobre esta teoría de clases sociales que separa en 3 o en 2 a las personas de un país: a la clase alta política, a la clase media política y al resto de las personas que somos el ciudadano común que no tiene ni un cargo público, ni es juez, ni es diputado, ni presidente. Esta teoría pues plantea básicamente que la clase alta política es consciente de su clase y, para resumirlos, pues son empresarios que gestionan un país para sacar renta. Sostienen los servicios, sostienen los tribunales, sostienen todo aquello que se hace llamar público para simplemente que las personas vean que más o menos sirve, pero ellos igual siempre sacándole un porcentaje de ganancia y repartiéndolo entre sí y dejándole las migajas a los de menor línea para que también les convenga. Cuando escuché esta teoría muy bien explicada en una conferencia del profesor Ancho Bastos, me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, aquí en Venezuela, que es donde el socialismo triunfó en el sentido de que consiguió lo que busca, que es lo que está pasando, pues es muy evidente eso. Esa teoría se comprueba, por ejemplo, aquí. Básicamente todos los meses es la prueba cada vez que aumentan el sueldo mínimo o colocan más regulaciones o pues un montón de cosas que ya se saben de Venezuela, que es muy fácil detectar que están buscando es renta, porque se han hecho millonarios, bueno, casi que a niveles estratosféricos muchas personas. Pero aquí viene mi verdadera pregunta, es ¿qué opinas sobre esta teoría en países más de, entre comillas, avanzados, como puede ser Alemania, países europeos o por ejemplo en Singapur, que de ahorita se habla tanto, de si en esos países también aplicaría, solo que mantienen, entre comillas, mejor a la población, como quien tiene una granja y es pobre y quien tiene una granja y es rico y pues tiene mejor a sus vacas, o capaz si son personas que no son conscientes de esa clase alta política y simplemente quieren lo bueno para su país, y habrá las excepciones de que estarán ahí para robar, pero mi duda es esa, si tú crees que es aplicable a todos los casos del mundo, como la plantean la mayoría de sus pensadores, o tendrá unas cuantas excepciones o matices diferentes, que seguro que los tiene. Sobre esto de las clases sociales se ha escrito mucho, muchísimo. Esto de las clases lo tenemos continuamente en la boca. Hablamos siempre, ¿no? Es que fulanito es de clase alta, o de clase baja, o de clase media alta, media baja. Nos quejamos amargamente del clasismo de ciertas sociedades, etc. Bien, el primero en teorizar esto fue Karl Marx, y ponía las clases en relación a los medios de producción.
Básicamente lo que vino a decir era que quien era dueño de esos medios de producción, que sería la fábrica, por ejemplo, el dueño de la fábrica pues estaba en la clase alta, y quien no tenía esos medios de producción, quien trabajaba para ese hombre, para el patrón, era la clase baja. Es decir, era un proletario. Proletario significa que solo tiene su prole, solo tiene a sus hijos, que se entendían aquel entonces una prole muy numerosa. Esta estratificación social marxista, como vemos, es muy simple, porque claro, entre el potentado y el muerto de hambre, pues hay muchos estadios intermedios, empezando hasta por la propia fábrica. La fábrica, a no ser que tengamos una manera de pensar extremadamente simple, la fábrica no está ni siquiera en las fábricas de 1850, cuando Marx escribía estas cosas. Estaba el dueño y jefe, y debajo un montón de obreros, todos al mismo nivel, ganando lo justo para no morirse de hambre. No era así la sociedad y tampoco lo es ahora. Entre medias, si vamos por la renta, exclusivamente por la renta, hay muchos niveles de renta. Así que, y esto evidentemente pues los marxistas se dieron cuenta, ¿no? Así que estos teóricos marxistas llevan siglo y pico teorizando sobre este tema. En el siglo XX, quien se metió con esto de las clases sociales, ya fuera del marxismo, eso sí, fue Max Weber. Weber, que no era marxista, ya digo, y esto es importante remarcarlo, pero evidentemente conocía bien la obra de Marx, porque le tocó por una... Hoy la obra de Marx nos puede parecer antigua, en aquel entonces estaba a principios del siglo XX, estaba casi recién salida del horno, y además estaba a punto, cuando Weber vivió, pues de estallar este libro de cualquier manera, este de las clases sociales, creo que lo escribió después de la Revolución Rusa. De cualquier modo, se metió a estudiar este tema y lo que dijo Weber era que no bastaba con eso, que necesitaban más elementos para entender lo que era una clase social. Para Weber la clase la definía la riqueza, es decir, la renta que tuvieses, la cantidad de dinero que tuvieses y el patrimonio, el prestigio social que tuvieses y el poder político que atesorases. Es decir, una persona que solo fuese rica, en caso de un narcotraficante, por ejemplo, que es rica, pues tiene miles de millones de dólares a su disposición, que ha ganado pues traficando con drogas, para Weber no sería propiamente de clase alta, porque no tendría ni prestigio social, más bien todo lo contrario, muy poco prestigio social y poco, por no decir ningún poder político, salvo cuando esos narcotraficantes consiguen insertarse dentro del sistema y pasan a tener poder político, y en muchas ocasiones y en lugares también llegan a tener prestigio social, al menos a escala local. Bien, esto es lo que venía a decir Weber, que en su teoría de la estratificación social. Luego también en el siglo XX, aunque fue posteriormente, un sociólogo estadounidense llamado Edward Banfield teorizó lo de las clases sociales. Banfield estableció que las clases sociales las definía la preferencia temporal. Es decir, aquellos que tenían una preferencia temporal muy alta, es decir, los que quieren consumir cuanto antes, ¿no? Ganan 10 y se quieren gastar los 10 inmediatamente, no pueden esperarse, no ahorran nada, pues esos eran la clase baja, sin importar su renta y su patrimonio. Es decir, caso, por ejemplo, de los jugadores de fútbol o ciertos jugadores de fútbol y estrellas de rock, ¿no? Que ganan mucho dinero, pero también lo gastan a mucha velocidad, y luego sucede pues que a los 40 años pues están en la ruina y demás, y poco menos que pidiéndole dinero a los amigos, ¿no? La teoría que más éxito ha tenido ha sido la marxista. Yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Es la que manejamos todos mentalmente, debidamente transformada, por supuesto. En una clase alta que está formada básicamente por empresarios, una clase baja de asalariados y con rentas bajas, y entre medias pues una clase media, conformada por autónomos o asalariados de nivel medio. Al final pensamos en clase siempre en términos de renta. Ya está, tanto tienes, pues si ganas una cantidad de dinero muy alta, pues qué sé yo, si ganas 200.000 euros al año, automáticamente eres clase alta. Si ganas 45.000, pues eres de clase media. Y si ganas 16.000 euros al año, pues eres de clase baja. Por lo menos sobre los niveles de salarios de España. Evidentemente esto cambia en cada país, ¿no? Bien, a esta visión predominante hay que sumar la austriaca, que es la que comentaba siempre, de la que habla Bastos cuando le encargan una charla sobre el tema. Según la perspectiva austriaca, hay dos clases: los que producen algo y los que viven de ese algo. Ya está. Y se apoderan de ese algo mediante impuestos. Es decir, los que producen algo son los que invierten y trabajan en el sector privado, y los que viven a costa del Estado y manejan el Estado mismo. Es decir, burócratas y políticos. Esto dejaría dos subclases, obviamente, dentro de la clase alta, que sería la clase de los que viven a costa de los que producen algo. Sería, por un lado, estaría la clase gobernante, no son los políticos, que en las democracias, por lo menos, es una clase rotativa, porque no siempre están los mismos, en las dictaduras no hay, siempre están los mismos, y una clase baja, que sería los burócratas, que suelen ser vitalicios, por regla general.
esa clase gobernante tiene tiene a su disposición la práctica totalidad de la riqueza del país, porque aparte de cobrar impuestos, que son altísimos, como bien sabemos, pues casi por cualquier cosa pueden subir esos impuestos siempre que quieran o inventarse otros nuevos. Pueden también expropiar a su antojo o a poco que sepan justificarlo, automáticamente expropian. En el caso de las dictaduras, pues no necesitan ni siquiera justificarlo. Esta clase gobernante ha conseguido además crear un sistema muy ingenioso en el que no queda claro quién paga y quién recibe. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho? Dando una pequeña parte de lo que sacan en servicios. Que sea las carreteras, los hospitales, la policía, las pensiones, etcétera, ¿no? Pero el grueso del presupuesto no se va en eso, sino en mantener a esa clase gobernante viviendo a costa de los que producen. Esto es lo que enuncian los teóricos austríacos. La clase gobernante, eso sí, es abierta, cualquiera puede entrar o salir de ella. La realidad luego es que no es tan abierta como parece de primeras. Es muy habitual que los políticos sean hijos de políticos, que haya verdaderas dinastías y que los burócratas sean hijos de burócratas. Al tratarse de una clase, pues claro, evidentemente tiende a la endogamia, pero no está cerrada, es decir, cualquiera puede ser político, cualquiera puede ser burócrata. En política, de hecho, es bastante raro encontrar a alguien que tenga vida más allá de la política. Sus amigos, su pareja, su ocio, toda su vida orbita en torno a la política y a ese trabajo y a esa clase. Eso les hace permanecer alejados de la otra clase, a la que acuden, por cierto, pues pidiéndole el voto cada 4 años, prometiéndoles casi siempre, por no decir siempre, que les darán más servicios. Es decir, que ya solo por eso merece la pena que les voten, que les van a hacer mejores colegios o que les van a dar mejor sanidad o que directamente les van a dar dinero en efectivo vía subsidios, ¿no? En fin, pues es así a grandes rasgos. Bastos en sus conferencias lo explica mucho mejor y con mucha más erudición de la que yo puedo aportar, porque Bastos es mucho más sabio que yo. Pero vamos, esa es la teoría austriaca, que a mí al menos me gusta mucho y explica bien la estratificación social. Estratificar por renta, como solemos hacer de manera automática, es un tanto engañoso, ya que hay mucha distancia, pues qué sé yo, entre un rockero alcohólico que está de moda y que gana mucho dinero y un banquero suizo de vida recta y ordenada que también gana mucho dinero y que además es hijo, nieto, bisnieto y será padre y abuelo y bisabuelo de ricos, de gente con renta muy alta, ¿no? Realmente no se parecen a nada. Luego hay que meter otros elementos, como el de Banfield, por ejemplo, para entender las claves sociales, que os explicaba antes. Si vemos el caso del rockero alcohólico y el banquero suizo, pues tienen horizontes temporales muy distintos. Y sus aficiones y su manera de conducirse por la vida y por el mundo también lo son. En política, en cambio, no hay nada más parecido a un político de un partido que a un político de otro partido. Esto alguna vez lo he dicho en público y me ha ocasionado mohines, ¿no? Diciendo, ¿cómo? ¿Pero qué es lo que has dicho? Dependiendo de la audiencia que tenga. Si la audiencia es votante de Vox, cuando les digo que no hay cosa más parecida a un político de Vox que un político del PSOE o que un político del PP, eso sorprende, ¿no? Y arquean las cejas. Pues sí, y no hay cosa más parecida a un político del PSOE que un político del PP o un político de Vox o un político de Podemos. Son políticos y nada más se juntan entre ellos y tienen exactamente los mismos incentivos, que no exactamente las mismas ideas, eso es cierto. Pero, en fin, aparte de que su renta es similar, porque todos ganan algo más o menos lo mismo, muchísimo por cierto, y desde luego no lo producen en empleos productivos, todo lo demás también es similar. Cómo trabajan, cómo distribuyen su tiempo, con quién comen, con quién se casan, qué aficiones tienen, y así, bueno, un larguísimo, etcétera. En el caso de Venezuela, como es una dictadura y lo es desde hace años ya, pues esa clase gobernante se ha transformado en algo parecido a una banda de maleantes que no necesitan siquiera vivir a costa de los que producen, porque la población de Venezuela no le dejan producir nada, le dejan producir muy poco. Lo que hicieron allí fue adueñarse de los pozos de petróleo del país y sueltan unas migajas hacia abajo para obtener algo de consentimiento mediante la construcción de una clientela. Bien, eso es común en las dictaduras, en las que el dictador por lo menos tiene acceso a la principal fuente de negocios, de ingresos del país. En el caso de Venezuela, pues en un 90 y tantos % de las divisas que entran en el país provienen de la venta de productos petrolíferos. Bien, seguimos con Miguel, que nos habla de los supercentenarios. Estaba divagando por la web y he encontrado un tema súper interesante del que me gustaría que hablases en alguna contra, si te parece interesante a ti también, y es el tema de los supercentenarios. No sé si te ha tocado alguna vez porque soy relativamente reciente por el canal, pero bueno, la verdad es que lo he andado buscando y no lo he encontrado, así que si te animas algún día a hacer una contra sobre este tema, la verdad es que me parecería increíble.
Los supercentenarios son personas que son muy, muy longevas. En concreto han vivido en 110 años o más. Y bueno, pues evidentemente por las complicaciones biológicas esto es algo prácticamente imposible. De hecho, se estima que únicamente el 2% de las personas que llegan a 110 años pueden sobrevivir 5 años más, es decir, hasta los 115. O sea que, en fin, es bastante complicado de encontrar. Bueno, cuando hablo de los supercentenarios no me refiero a los supercentenarios que aparecen en la Biblia. En el Génesis 5, por ejemplo, dice que vivió Adán 130 años, que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Luego dice que Set vivió 800 años y empieza a soltar una larga lista de nombres de personas que vivieron bastante más de 110 años. Sin embargo, yo no sé cómo contaría los años en aquel entonces, pero bueno, la verdad es que no me lo creo mucho. Bueno, para que no haya más problemas de gente que se lo crea o no se lo crea, existe una agencia que se creó en Los Ángeles en 1990 que se llama la Gerontology Research Group, que se encarga de verificar mediante documentos que las personas, bueno, que ciertas personas han vivido más de 110 años. Por poner dos ejemplos concretos, la persona que más ha vivido en la historia de la humanidad que esté testada se llama Jean-Louis Calment y vivió 122 años, murió en 1997 y bueno, nació en 1875. Otra persona que también se sabe que ha vivido más de 110 años, 111, si mal no calculo, es Gerd Adrians Baumgart, que es una persona que nació en 1788. De hecho, es la primera persona que se sabe que vivió más de 110 años, aunque probablemente a lo largo de la historia haya habido muchas más, y murió en 1899. Como cosas curiosas de este personaje histórico, porque ya se podría considerar un personaje histórico, nació cuando aún reinaba Carlos III y murió cuando empezaba a reinar Alfonso XIII, lo cual es bastante increíble. De hecho, se sabe que sirvió como soldado a la armada de Napoleón, lo cual es también bastante curioso que un soldado consiguiese vivir 111 años. Eh, Así como última cosa, todo este tema me llamó bastante la atención porque cuando estaba viendo Crepúsculo, Edward Cullen dice que se convirtió en vampiro en la, en la gripe española, porque se iba a morir y, bueno, su padre, lo siento por el spoiler, pero creo que esto es cultura popular, su padre lo transformó. Y claro, me puse a pensar que los vampiros podían vivir y muchos acontecimientos históricos. Bueno, los vampiros no existen, pero estas personas sí que existen. Entonces, bueno, me parecía un tema interesante a tratar. Ya como última pregunta, pues bueno, ya por curiosidad, ¿te gustaría vivir más de 110 años? Y en general, la gente a los comentarios, ¿les gustaría vivir más de 110 años? A mí me parece algo interesante, pero a la gente a la que se lo he comentado no le hace mucha gracia. En fin. Pues no sabía que a los que superaban 110 años les llamaban supercentenarios, no tenía ni idea. Pensaba que eran los centenarios, que son los que tienen más de 100 años, pero bueno, han creado una nueva categoría. Vamos, que algo he aprendido en el programa de hoy. No sé cuánta gente hay con más de 110 años en el mundo, pero claro, deben ser muy pocos. Si quiero buscar el dato, y es un dato que me he encontrado, no sé si será cierto, y resulta que son en este momento 50 personas. No sé si, claro, porque algunos se nos habrá muerto ya, ¿no? 3 de los cuales de esta lista que me he encontrado son españoles. Son, eso sí, casi todas mujeres, ¿eh? Las mujeres viven más que los hombres. Ahí también hay una brecha de género importante, como lo de los suicidios. La segunda persona más mayor del mundo es, de hecho, una española. Estoy a verificar que seguía viva y sigue viva. Se llama María Branias Morera y nació en el año 1907. Es decir, se acababa de casar Alfonso XIII. No es que venga de la época de Alfonso XIII, sino de cuando Alfonso XIII era un jovenzuelo. Alfonso XIII en aquel entonces tenía, pues eso, 21 años. Esta mujer tiene 115 años, María Branias. Es una barbaridad de tiempo. Caray, el ser humano tiene sus límites físicos, porque bueno, aunque se llegue a los 100 o a los 110 años, se llega ya con la infraestructura pues un poco deteriorada, bueno, un poco mucho. Bueno, eso están los límites físicos y luego los límites psicológicos. Si llegas a los 100 o a los 110 años, es posible que, muy probable de hecho, que te haya tocado enterrar a tus propios hijos, a no ser que hayan salido tan longevos como tú. Y ya no te queden, por supuesto, pues ni amigos, ni hermanos. Pero claro, que un siglo entero, como en el caso de María Branias, un siglo entero. Es que esta mujer se recuerda perfectamente, por ejemplo, la guerra civil, la posguerra, todo. El final del... Cuando llegó la República en el 31, es que, caray, esta mujer tenía ya 20 y tantos años. Pero bueno, que haya pasado un siglo entero por delante de tus ojos, pues te debe dejar una sabiduría imposible de obtener por cualquier otro medio. Bien, vamos ahora con Elio, que es venezolano, pero vive en Costa Rica, que ha escuchado la contrahistoria que hicimos Alberto y yo hace un tiempo sobre la independencia de Centroamérica y tiene una duda sobre Belice.
te estaba dejando este mensaje porque acabo de escuchar el audio de la contrahistoria sobre la independencia centroamericana, que bueno, por estar viviendo aquí ahorita en Costa Rica es un tema que me llamaba mucho la atención de ver un resumen tan muy bien presentado como lo hicieron Alberto Garín y tú de este tema tan interesante, y que realmente pues estuvo muy bien llevado. Pero ahí tengo yo una duda aún, que es el caso de Belice, ¿no? Belice aquí en Centroamérica siempre queda por fuera de todo, por ser obviamente un país más dependiente, o mejor dicho, descendiente de lo que sería el Imperio Británico. Pero es raro, ¿no? Parece una isla, aunque realmente está en Centroamérica, en frontera con Guatemala y México. Y es súper interesante. Me gustaría conocer un poco, quizás no de para una contrahistoria, pero sí me gustaría conocer un poco cómo fue esa historia de Belice, que lo que pasó hace unos 300 años aún se mantiene, separándola totalmente de lo que sería Centroamérica. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tus maravillosos programas y espero en algún momento escuchar alguna referencia a Belice en la contrahistoria, bueno, para conocer un poquito más de la historia centroamericana. Saludos. Belice, o lo que es hoy Belice, formó parte de la Capitanía General de Guatemala, que dependía a su vez del Virreinato de Nueva España, pero era un lugar prácticamente despoblado, era selvático y con un clima malsano. Por eso casi nadie quería vivir ni establecerse allí. Si te fijas, los españoles, lo que fueron vuestros antepasados en América, lo que fueron es estableciéndose por las cordilleras. Por eso hay tantas ciudades en Centroamérica y el sur de América que están muy altas, por encima de los 1000 metros. El caso de Ciudad de Guatemala es uno más, pero ahí tienes Bogotá, ahí tienes la propia Caracas, ahí tienes, en fin, Tegucigalpa, que también está muy alta, Ciudad de México, porque en las costas del Caribe pues la vida se podía hacer francamente difícil. Aparte de que había amenazas, pues está llena de mosquitos, un ambiente húmedo, intratable, pudiendo vivir en la cordillera, pudiendo vivir en el paraíso que es el altiplano guatemalteco, pues a nadie le apetece vivir en Belice, así que no tenía apenas población. Los que sí fueron estableciéndose fueron los británicos, que en el siglo XVIII empezaron a instalar algunos asentamientos más o menos informales para explotar los bosques. Los bosques de esa zona es muy rica en bosques, como todo el Petén guatemalteco. Esas maderas tropicales, sobre todo la caoba, se vendían muy bien en Europa. Cuando los barcos españoles encontraban uno de estos asentamientos, pues de ingleses les sacaban de allá cañonazos. Pero esa zona del istmo no interesaba demasiado a la corona, así que apenas le prestaban atención, mientras no amenazasen esos leñadores los puertos principales, pues para qué preocuparse por ellos. A finales del siglo XVIII aceptaron incluso que los británicos entrasen a por caoba. En la Paz de París, la que puso fin a la guerra de independencia de Estados Unidos, se obligaba a Inglaterra a evacuar la costa de los Mosquitos, que es la actual Nicaragua, y lo que es hoy Belice. Como esos colonos no querían irse, se volvieron a reunir españoles y británicos en una para que los españoles aceptasen una pequeña colonia británica, algo informal que no comprometía la soberanía del rey de España, en lo que hoy es el norte de Belice. Eso posibilitó que estas pequeñas colonias, la de las de Mosquitia y la propia de Belice, no reconocidas como tales por parte del Reino Unido, que por supuesto no estaba dispuesto a ir a la guerra por unos leñadores en Belice, pues fuesen creciendo. Sería después de la independencia de Centroamérica cuando los británicos incorporaron ya Belice formalmente, le incorporaron a su imperio. Buscaron con mexicanos y centroamericanos un acuerdo que les permitiese estar allí legalmente. Los mexicanos lo aceptaron sin problemas, pero no los centroamericanos. A los británicos eso les daba igual. Sabían que la Federación Centroamericana, que luego se fragmentaría en varias repúblicas más pequeñas, pues era muy débil y que no podía impedirles quedarse allí. Convirtieron Belice entonces en una colonia que se gobernaba desde Jamaica, a la que bautizaron como British Honduras, es decir, la Honduras británica, que era una colonia maderera, y lo siguió siendo pues hasta los años 60, hasta el 64 o 65, que es cuando se independizó formalmente, cuando declararon su independencia del Reino Unido. Hoy es un país de la Commonwealth completamente independiente, pero en el que el jefe de Estado es el rey de Inglaterra. Desde ayer, pues Carlos III. Es un país muy pequeño, tiene unos 20.000 kilómetros cuadrados y no llega al medio millón de habitantes. La República de Guatemala lo que reclama es parte del territorio, no Belice completo, sino la mitad sur, algo más de la mitad sur. Y lo reclama desde hace pues más de siglo y medio, desde
finales o mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque en el año 1859, creo que fue en 1859, te hablo de memoria de cuando yo vivía en Guatemala, que estudié este caso, británicos y guatemaltecos llegaron a un acuerdo por el que Guatemala consentía la presencia inglesa en la parte norte del país, al norte de no sé qué río, un río pequeñito que hay allí, pero no en la sur. Pero nada, los británicos fueron a lo suyo y se siguieron extendiendo hacia el sur hasta el río Sarstún, que está allá en la parte, pues casi en Puerto Barrios, ¿no? En la zona, una zona que llaman allí Izábal, que es, por cierto, muy bonita, es la costa caribeña de Guatemala. Bien, ocuparon muchísimo más territorio del que habían convenido con Guatemala. Los guatemaltecos se quejaban, pero claro, ¿qué podía hacer Guatemala frente al Imperio Británico? Así que la cosa ha llegado hasta nuestros días. Creo que han hecho, han hecho un referéndum, 2 referéndums, en Guatemala y en Belice. Los han hecho hace pocos años. No para el tema de si se le entrega eso a Guatemala o no, sino para decidir que este asunto se lleve al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Y allí, pues examinando el caso, los jueces decidan lo que hacer. Pues decidan que Belice tiene que devolver a Guatemala X cantidad de territorio o que no le tiene que devolver nada. Ya veremos cuando tengamos ese fallo, ¿no? Tanto los guatemaltecos como los beliceños estuvieron de acuerdo en llevárselo a La Haya. Digo los beliceños, el pueblo, porque votaron. En Guatemala salió por una mayoría maxi absoluta, el 90 y tantos % a favor de llevárselo a La Haya. En Belice ganó por poco, 50 y tantos %, pero bueno, era una mayoría. Y ahí está la cosa, desde hace ya, no sé si 3 o 4 años. Ahora los guatemaltecos y los beliceños pues tienen que demostrar, pues los primeros, que esa parte de Belice, que es más de la mitad del país, por cierto, les pertenece, y los beliceños que todo el país es suyo. Vamos, la cosa irá muy lenta, porque estas cosas van lentísimas, pero bueno, en unos años sabremos lo que decide el tribunal. Y ya terminamos con Inma, que es de Málaga, que ha escuchado la contrarréplica del domingo pasado y también quiere un especial sobre derechos humanos. Acabo de escuchar la contracrónica de hoy, día 7 de septiembre, y en concreto quiero apoyar la solicitud de Gonzalo, que ha estado él también opinando, sobre la idea. Me resultaría una idea muy gratificante para mí también que te buscaras a alguien que llevara el programa o alguien a quien entrevistar, que pudiera hablar largamente y en profundidad del concepto de los derechos humanos y de toda su historia, evolución y demás, porque quizá pienso que los oyentes de la contracrónica, la mayoría no necesita seguramente tanta argumentación, pero sí que hay muchas personas que sí, porque como ha dicho Gonzalo, estamos llegando a defender lo obvio, lo cual quiere decir que no es obvio para mucha gente, a no ser que debajo de lo obvio hay también unos intereses, que a lo mejor los intereses se ponen por encima de la realidad y de la razón muchas veces. Afortunadamente se ha rechazado el disparate chileno constituyente, tiene mucho que criticarse ahí desde luego, pero en concreto sobre los derechos de la naturaleza, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo, con lo que has dicho tú y con lo que puede decir cualquier cabeza sensata pensante. No solamente basta no solo se necesita un sujeto de derechos, sino que una vez que tenemos el sujeto, a los derechos hay que concederle también acción para poder ejercerlo y ejercitarlo en algún sitio. Y hay que definir también ante qué tribunales habría que llevar esa acción. Y habría que también decir cómo se conculcan esos derechos. Lógicamente todo esto es un disparate en relación con la naturaleza y bueno, sí que estaría bien hablar de eso. Creo que tantos años de buenismo y de que todo lo que suene bien parece que es bueno, que no sé, nos estamos disparatando de tal manera que yo la conclusión que saco es esa: suena bien, me apunto y ya está. Bueno, gracias por tu programa, que siempre es un placer, y un abrazo desde Málaga para ti y para todos los contraoyentes. La idea es buena, Inma, pero este es un programa de actualidad, no lo olvides. Necesito una percha de actualidad para tratar un tema. Yo en la contra no hablo exactamente de lo que quiero, sino de lo que está sucediendo. Si realmente deciden, por ley, dar derechos a la naturaleza, por supuesto, que haría un programa especial y me traería un especialista para hablar sobre este tema.
Bien, pues ya terminamos. Vamos a ir despidiéndonos hasta mañana, que será ya lunes, porque hoy es domingo y empezaremos con muy buen humor, como siempre, esta segunda semana del mes de septiembre. Así que hasta mañana, queridos amigos.